Estimados alumnos, hoy vamos a ver un modelo dentro de las teorías cognitivo-conductuales que es el modelo de desamparo aprendido. El modelo de desamparo aprendido fue planteado en la década del 70 por un psicólogo estadounidense, Martin Seligman, muy prestigioso, que fue 2 veces consecutivas presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos y que actualmente trabaja como consultor en políticas de salud y bienestar social de gobiernos como el de Inglaterra y el gobierno de China. Martin Seligman planteó inicialmente el modelo de desamparo aprendido bajo el concepto de indefensión y se refería al estado de incontrolabilidad por parte de los organismos de los eventos, es decir, de las conductas y sus consecuencias. Este modelo resulta muy completo porque posee tanto bases experimentales como un sólido cuerpo teórico, como así también técnicas de intervención para la modificación del mismo, resultando uno de los modelos más completos existentes en el campo de la psicología. Podemos definir al desamparo aprendido como la pérdida de la percepción de la relación contingente entre nuestras conductas y sus consecuencias. La misma se manifiesta por una serie de conductas y manifestaciones que resultan compatibles para la explicación de los cuadros de depresión reactiva. ¿Cuáles son algunas de estas características que definen o pueden observarse en los estados de desamparo aprendido? Son la pasividad, el déficit motivacional, la lentitud o el retardo psicomotor, estados emocionales de angustia, tristeza, irritabilidad, disminución de las conductas interpersonales, son algunos de los más representativos. También, si hacemos mediciones a nivel fisiológico, se encuentra una disminución de ciertos neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina. La adrenalina y la noradrenalina, ustedes las van a encontrar en la bibliografía, que probablemente figuren como epinefrina y norepinefrina, que es otra denominación equivalente que se les suele otorgar. A fuerza de ser ciertos o certeros, la adrenalina realmente es una hormona, pero que funciona como un neurotransmisor. Ustedes saben que la misma es producida en unas glándulas por esas hormonas, que son las suprarrenales, que se ubican por encima del riñón. Bien, ¿cómo identifica este cuadro Martin Seligman? Él realiza una serie de investigaciones, ha realizado muchísimas con perros, con osos, con peces, pero una de las más conocidas es la realizada con ratas. Seligman clasifica las ratas blancas, las ratas tipo Winster, que se utilizan frecuentemente o habitualmente para las investigaciones, en 3 cajas de Skinner, es decir, en 3 cajas experimentales de investigación. Ustedes saben que estas cajas, diseñadas por Skinner, por eso se llaman cajas de Skinner, obviamente, son cajas cerradas en donde el investigador posee un control sobre las variables de lo que sucede allí adentro. Estas cajas estaban cerradas, poseían una parrilla a la base y obviamente con la posibilidad de observación por parte del investigador. En la primera de estas cajas puso estas ratas de investigación que mencionábamos recién y les dio una pequeña descarga eléctrica sobre esa parrilla metálica que estaba en la base de la misma. Esta descarga obviamente no resultaba mortal, pero suficientemente molesta como para perturbar a las ratas, las cuales buscaban salir de esta situación aversiva. La descarga eléctrica
constituye un estímulo aversivo. Estas cajas poseían también una palanca en un sector de la misma. Las ratas intentaron ensayar o probar todas las conductas existentes dentro de su repertorio. Moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, apretar la palanca, dar vuelta a carnero, triple salto mortal, etc. Todo lo que pudieran llegar a hacer. Y ninguna de estas respuestas logró interrumpir la descarga eléctrica. Es decir, las conductas no controlaban nada de los eventos de lo que sucedían en torno a la descarga eléctrica. Las ratas de la segunda caja fueron sometidas a la misma descarga durante la misma cantidad de tiempo, pero con una variable diferencial, que de todas las conductas ensayadas por las mismas, si apretaban la palanca, la descarga eléctrica se interrumpía. Es decir, tenían una posibilidad de escape. Existía la posibilidad de controlar, ¿sí?, los eventos subsiguientes a la conducta, es decir, las consecuencias. Y a las ratas de la tercera caja no se les realizó, digamos, ningún tipo de descarga en una primera instancia. Posteriormente, en un segundo momento, a las ratas de la primera caja se les volvió a dar la misma descarga eléctrica. ¿Qué ocurrió en esta segunda instancia? Ninguna de las ratas se movió, ninguna intentó nada. Todas se quedaron pasivamente sobre la parrilla de la base de la caja recibiendo esa molesta descarga. Estas ratas habían aprendido acerca de la incontrolabilidad de los eventos, es decir, que emitieran o no emitieran la conducta, la contingencia era cero, no había posibilidad de un control o de una relación causal entre sus conductas y la consecuencia. Las ratas de la segunda caja, que cuando apretaban la palanca, la descarga se interrumpía, desecharon, es decir, se extinguieron todas las otras conductas alternativas que habían resultado ineficaces y se dirigieron prontamente a apretar la palanca con el objetivo de cesar la descarga molesta, porque habían aprendido que había una posibilidad de escape o control de la situación aversiva. Las ratas de la tercera caja, que inicialmente no habían recibido ninguna descarga, en esta oportunidad sí ocurrió. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que habían hecho las ratas de las cajas anteriores en la primera oportunidad, ensayar todas las conductas alternativas dentro de su repertorio. Es decir, que de esta manera demostró Seligman experimentalmente cómo las experiencias de la vida de incontrolabilidad podían generar que las personas cayéramos en este estado de indefensión, es decir, de percibirnos como indefensos frente a las contingencias ambientales o lo que él denominó inicialmente un estado de desamparo aprendido. ¿Por qué aprendido? Porque esto era adquirido a partir de la vivencia de las personas de este tipo de experiencias a lo largo de su vida. Es decir, que no se trataba de ningún tipo de patrón de conducta biológicamente heredado. Bien, este modelo fue en algún momento, digamos, si bien fue muy valorado, pero se le señalaron algunos pequeños puntos no explicados, como por ejemplo, la persistencia del déficit, las implicancias sobre la autoestima y por qué algunos organismos caían más rápido en este estado que otros. Para eso, debió reformular su modelo inicialmente planteado en la década del 70 y a principios de los 80 reformula este modelo junto con otro autor, Abramson, en lo que se conoce como reformulación o segunda formulación del modelo de desamparo aprendido,
en el cual se introducen variables de tipo cognitivo, que además resultan mucho más pertinentes para explicar el comportamiento humano, ya que a nivel conductual nuestro patrón de comportamiento, de conducta, es similar al de otras especies, como por ejemplo de las que se investigó previamente, pero sí la diferencia está en cuanto a la capacidad de procesamiento cognitivo o las variables de carácter cognitivo o simbólico. Bien, en esta reformulación, Seligman aporta lo que él denomina dimensiones atribucionales, es decir, se introduce en el campo de los modelos atribucionales. ¿Qué es una atribución? La atribución, concepto fundamental que debemos explicar inicialmente, consiste en un proceso cognitivo de suma relevancia que se trata de las explicaciones causales y atribuciones y adjudicación de significados que las personas le otorgamos a los eventos, ¿sí? Y a nuestra propia conducta. Es decir, que tiene que ver con por qué creemos o a qué creemos que se deben las cosas que nos pasan. En estas dimensiones atribucionales plantea la primera, que se conoce como locus de control. En esta dimensión es una variable que posee dos extremos, que es el locus de control interno y el locus de control externo, que tiene que ver con a qué adjudicamos o atribuimos la causa de lo que nos sucede, es decir, de los eventos. Si a algo personal se ubicaría en el locus de control interno, o a factores ambientales o ajenos a nosotros se ubicaría en el locus de control externo. Obviamente, al tratarse de una variable, nuestra atribución puede ubicarse en cualquiera de las dimensiones de la misma, pero los ejemplos los ponemos en los extremos solamente a fines didácticos. La segunda dimensión tiene que ver con la dimensión de la generalidad, dentro de la cual incluimos en un extremo que se trata de una globalidad, es decir, una atribución referida a la totalidad de las áreas de nuestra vida que se ven afectadas por estos eventos, o la especificidad. Si atribuimos o adjudicamos que en esto que nos está sucediendo solo tiene que ver con un aspecto o dimensión o área de nuestra vida. El tercero de los ejes se refiere a la cronicidad, es decir, a la dimensión temporal, es decir, durante cuánto tiempo creemos que esto que nos sucede va a durar. Cuando creemos que esto va a durar indefinidamente, es decir, hacemos una atribución de carácter estable en el tiempo, o si creemos que esto se trata de algo circunstancial o transitorio en nuestra vida, en ese caso hacemos una atribución de tipo inestable. Bien, los eventos, es decir, los resultados de nuestra vida, pueden ser básicamente de dos características: favorables o desfavorables, es decir, éxitos o fracasos. Es decir, cuando creemos que logramos aquello que esperamos o que no podemos lograr aquello que pretendemos a través de nuestra conducta. La persona cae en un estado de desamparo cuando, frente a las experiencias de fracaso, realiza una atribución de carácter interno, es decir, cree que las causas de este fracaso son personales, es decir, tiene que ver con algún tipo de déficit o incapacidad personal o inhabilidad. La atribución es global, la persona cree que esto afecta o le sucede en todas las áreas o aspectos de su vida. Y además la atribución es estable, la persona cree que esto no lo va a poder cambiar en el tiempo, por lo tanto persistirá o durará indefinidamente. Por el contrario, las personas que caen en este estado de desamparo tienen la tendencia, cuando logran algo que sí pretenden,
a creer que no tuvo que ver con un mérito personal, sino que tuvo suerte o se debió a la generosidad de otra persona o a que Dios lo ayudó. Es decir, que en el eje locus de control la atribución es externa, por lo tanto no hay mérito en esto bueno que me acaba de suceder. En la dimensión respecto de la generalidad, la atribución es inestable, perdón, la atribución es específica, es decir, la persona cree que eso favorable solo tiene que ver con esa circunstancia y no con el resto de los aspectos de su vida. Y en la dimensión temporal cree que es inestable, es decir, solo fue por esta vez. Es decir, que frente al éxito no tengo mérito, fue una cuestión puntual y además de carácter circunstancial. Pongámoslo en un ejemplo concreto, es decir, una persona rinde mal un examen. Entonces, cuando rinde mal un examen, piensa, yo soy un inútil. Primera dimensión, locus de control. Segunda, que tiene que ver con la generalidad. No solamente soy un inútil para rendir el examen de, supongamos, matemáticas, sino que además también soy inútil para rendir exámenes de geografía, lengua, en mi comportamiento social, etc. Entonces hace una atribución global que la generaliza a otras áreas de su vida. Y en la dimensión temporal, la atribución es estable. Nunca voy a lograr modificar esto. Y frente a un éxito, supongamos, aprueba el examen, la atribución la realiza de manera locus de control externo. Bueno, el profesor tuvo piedad de mí. En la generalidad, la atribución es específica, es decir, bueno, fue solo en esto, pero sigo siendo un desastre en todo lo demás. Y en la dimensión temporal, la atribución es inestable. Bueno, solo tuve suerte esta vez, pero el próximo examen que rinda me van a volver a bochar como históricamente. Por el contrario, las personas no desamparadas tienen una tendencia a procesar cognitivamente o a realizar atribuciones de manera distinta respecto de sus experiencias. Frente a un logro, lo atribuyen como un mérito personal. Bueno, aprobé esto gracias a mi habilidad o mi capacidad. En la dimensión de la generalidad realizan atribuciones globales. Si fui capaz de hacer esto, también soy capaz de hacer otras cosas en otras áreas o aspectos de mi vida. Y en la dimensión o el eje de la temporalidad hacen atribuciones estables para el éxito. Es decir, bueno, si fui capaz de hacerlo esta vez, también voy a ser capaz de hacerlo en el futuro y volver a lograrlo nuevamente. Por el contrario, frente al fracaso, es decir, en las experiencias no exitosas, la atribución que realizan es inversa. Es decir, bueno, no me fue bien por esta vez, no es que toda mi vida sea un desastre, sino que solamente tiene que ver con esto, y además, bueno, esta vez las circunstancias externas no me resultaron favorables, pero yo sigo siendo una persona que posee habilidades o cualidades. Como ustedes verán, su forma de atribuir resulta exactamente inversa de la persona que cae en el desamparo. Para decir o para que una persona caiga en estos estados, no se trata de la atribución a una experiencia puntual, sino como una tendencia o forma general de procesar sus experiencias de logro o de fracaso. Existe una diferencia puntual en cuanto a los casos de desamparo, que por ejemplo puede existir la posibilidad que pese a tener un estado de desamparo aprendido, la atribución no sea interna, sino que es externa, que es lo que se conoce como desamparo universal. Supongamos en el caso de una persona que no consigue trabajo, no lo atribuye a su incapacidad, sino, por ejemplo, al gobierno o a la situación social, ya que considera que no solo él, sino otros tampoco están en condiciones de conseguirlo o tampoco lo logran. Y también existe una variante en
la dimensión de la temporalidad, que cuando el déficit más marcado tiene que ver a el no control futuro de este evento de su vida, algunos autores lo identifican como, en vez de desamparo, como desesperanza aprendida. La desesperanza tiene que ver con la atribución negativa a la posibilidad de controlar los eventos desfavorables en su vida de manera permanente. Esta es la dimensión más significativa, si lo viéramos en un área clínica de la psicología, en cuanto a los riesgos de una depresión de mayor severidad. Si ustedes ven, los planteos o los aportes realizados por Seligman son coincidentes por otros caminos, pero en cuanto a sus conclusiones, a los planteos realizados por Aaron Beck y la tríada cognitiva que caracteriza a las depresiones reactivas, cuando Beck habla de que la persona con una depresión tiene una tríada cognitiva negativa caracterizada por una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro. Es decir, que cada una de ellas coincidiría con las dimensiones propuestas o planteadas por Martin Seligman. Posteriormente, en años siguientes, este modelo de desamparo inicial siguió siendo investigado a lo largo de los años por este autor y identifica, de alguna manera, con el pesimismo o la persona pesimista a quien tiene un estilo atribucional negativo, es decir, para el fracaso, y como optimista a las personas que tienen una atribución positiva para el logro. Realizó algunas otras investigaciones posteriores muy interesantes que lo llevaron a desarrollar una serie de propuestas acerca de cómo estimular estilos de atribución favorables para el logro, de manera tal que los niños desarrollaran formas optimistas de percibir su experiencia y cómo esto influye en personas con comportamientos mucho más saludables en el futuro. Esto lo podemos ver desarrollado en una serie de libros muy interesantes que yo les propongo su lectura, como por ejemplo Aprenda Optimismo, Niños Optimistas, La Auténtica Felicidad, y también aprovecho la oportunidad para recomendarles que, si bien estos videos resultan a fines motivadores, el objetivo es que ustedes lean el material aportado por la cátedra y subido a la plataforma y que chequeen sus procesos de aprendizajes completando las guías de trabajo que les aportamos para dicho fin. Un saludo cordial. Las propuestas de intervención de Seligman para la modificación del estado de desamparo aprendido son las siguientes. La primera que él propone consiste en el enriquecimiento ambiental. Esto se basa en generar un ambiente en donde se provea de nuevos estímulos que generen el incremento de la motivación a nuevas respuestas o realizar nuevas conductas. Un ejemplo máximo de enriquecimiento ambiental sería, por ejemplo, el cambiar de ambiente. El segundo método propuesto por Seligman para la modificación del desamparo sería lo que él denomina la exposición al éxito, es decir, que el terapeuta sea capaz de diseñar situaciones de exposición graduadas, comenzando por metas mínimas, a situaciones en donde la persona pueda lograr controlar la situación de manera tal
que logre restituir la percepción de relación contingente entre su conducta y la consecuencia. Otro método propuesto por Seligman consiste en lo que él denomina entrenamiento reatribucional, que sería el entrenamiento reatribucional, sería la reestructuración cognitiva, es decir, enseñarle a la persona a atribuir adecuadamente las causas de los resultados, es decir, que pueda ver que él tiene más capacidad de logro de lo que cree o percibe, que no todo lo que está saliendo mal tiene que ver con su comportamiento, o aunque tuviera que ver con su comportamiento, no necesariamente abarca o implica todas las áreas de su vida, o que no va a perdurar eso por el resto del tiempo, es decir, que modifique su percepción del futuro. Y también otra alternativa posible es el acompañamiento psicofarmacológico, eso sería una intervención a nivel biológico para modificar el déficit en los neurotransmisores que habíamos mencionado inicialmente, como las epinefrinas y el sistema serotoninérgico. Es importante comparar y diferenciar los planteos de Seligman de los de Bandura. Los planteos de Seligman se refieren en cuanto a las expectativas de resultado, a diferencia de los de Bandura, que tienen que ver con las expectativas respecto de su propio comportamiento. En el modelo de Bandura, la percepción tiene que ver con que la persona cree ser capaz o no de emitir o de realizar adecuadamente una conducta. En el modelo de Seligman, no estaría la percepción centrada en la capacidad de ejecución o de realización de la conducta, sino en si ésta es capaz de lograr los resultados esperados o no. Finalmente, una última propuesta planteada por Seligman consiste en la aceptación resignada. La aceptación resignada es básicamente aceptar pasivamente que hay cierto tipo de situaciones que no pueden ser modificadas, como por ejemplo una pérdida. También es muy importante que podamos ver cómo todos los temas que nosotros vemos en esta materia se relacionan unos con otros. No solamente podemos relacionar los modelos cognitivos entre sí con los modelos conductuales, sino que también podemos ver cómo cada una de estas estrategias de intervención claramente se refieren o representan algún tipo de estrategia de afrontamiento de la que hemos visto anteriormente en el modelo transaccional del estrés planteado por Richard Lasser.